Amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Noticias 7. Estamos en día jueves. Gracias, como siempre, por su preferencia. Aquí le contaremos qué pasa en el país y en el resto del planeta. Comenzamos informándole que personas consultadas cuestionan la agresión a una persona de la tercera edad por parte de Jacobo Bucaram. Además, critican la reacción del candidato presidencial Dalo Bucaram Puley. Quiero invitarte a soñar con ese Ecuador de fe, de paz, de familia, con ese Ecuador sin odios. Al parecer, estos deseos de paz y armonía de Dalo Bucaram, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Fuerza Ecuador, se contraponen con la realidad, puesto que su hermano mayor, Jacobo Bucaram, el pasado domingo agredió de esta forma a Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario. La reacción de Dalo Bucaram no fue socorrerlo, sino salir del restaurante Chili's, lugar en el que se produjo la agresión. Esto, a pesar de que el agredido es una persona de la tercera edad. Su agresor, Jacobo Bucaram, tiene 38 años, 29 menos que Ricardo Rivera. Bueno, como usted verá, yo soy de la tercera edad. Cualquier agresión, venga de donde venga, es condenable. En sí mismo la agresión está muy mal, y menos de un personaje público. En sí, de todas las personas, el respeto y la consideración es muy importante. Y qué pena que se haya dado esa situación. Por su parte, Ramiro Aguilar, vicepresidenciable por el movimiento de Bucaram, defendió la violencia y la agresión y lo hizo a través de varios mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter. Veamos dos. Jacobo B. en 30 segundos hizo lo que no han podido hacer millones de ecuatorianos en 10 años. Así que nada de rasgarse las vestiduras fue una provocación. Y lo hecho, hecho está. Será el pueblo quien valore y decida. Tiempo atrás, en un reportaje realizado por la televisión legislativa, el entonces asambleísta dijo lo siguiente. Creo mucho en la solidaridad humana. Solidaridad que no le evidenció su compañero Dalo Bucaram con Rivera. Pero una persona que da muestras en su discurso de otra cosa no puede ahondar en ese tema. De que ellos ganaran la presidencia y si esa actuación van a tener, ¿qué esperamos? Y este era su comportamiento al interior de la Asamblea Nacional. Tiene la palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver si inauguramos el cerebro. A Jacobo Bucaram en el año 2007 se lo vinculó con la agresión al ex técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Hernán Darío Gómez. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Según correos electrónicos que circulan en redes sociales, Dalo Bucaram, actual candidato a la presidencia de la República, habría montado una campaña en contra del ex embajador en Reino Unido, Juan Falconi Puig, quien se ha declarado enemigo de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Este miércoles en su cuenta personal de Twitter, el presidente Rafael Correa publicó el siguiente mensaje. Cuando habla Bucaram, estás escuchando a los Isaías. Bucaram es Isaías. Y adjuntó el link de una investigación del periódico digital La Junta, en el que se señala: urgente. Revelaciones indican que los prófugos Isaías trabajaron con Dalo es 10 en contra del gobierno. En la Junta se publica una nota periodística en la cual se revelan presuntos nexos entre Dalo Bucaram, en esa época asambleísta del PRE, y personas vinculadas a los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, prófugos de la justicia. Dicha nota también contiene una serie de correos electrónicos de 2011 enviados a Bucaram, en los cuales se planificaría un plan para desprestigiar al ex superintendente de bancos, Juan Falconi Puig, en aquel año candidato a juez de la Corte Nacional de Justicia. Pero, ¿por qué este supuesto ataque en contra de Juan Falconi Puig, ex embajador en Inglaterra? Según la Junta, se debería a las denuncias que hizo el mencionado en contra de los Isaías, acusándolos de ser los únicos responsables de la quiebra del Filabanco y del perjuicio a miles de ecuatorianos. Controlaron presidentes de la República, sirvieron de intermediarios los hermanos de los presidentes que cobraban grandes cantidades. La Junta también destaca que los correos electrónicos filtrados confirmarían que en diciembre de 2011 se envió a Bucaram el borrador de una publicación de prensa en contra de Falconi, bajo el título Falconi habló mucho y no descargó nada. Que hoy la camioneta golpista pretende tomarse nuevamente las cortes en la figura del golpista de Juan Falconi. El padre de Dalo, Abdalá Bucaram Ortiz, este martes publicó un video en el cual niega que su hijo tenga vinculaciones con los Isaías Dazún. Dice que los Isaías financian a Dalo. Ahora todo es culpa de los Isaías. Sin embargo, lo que no dice Bucaram es que tanto Roberto, así como su hermano menor William, fueron sentenciados a 8 años de prisión por el delito de peculado. Roberto Isaías no es mi amigo, es
de mi hermano. En el gobierno de Bucarán, Roberto Isaías Dazún fue vocal de la Junta Monetaria, instancia que según expertos económicos en varios gobiernos benefició a la banca. Además, a los Isaías se los vincula también con otros políticos de oposición, como Andrés Páez y César Monge, los dos de Creo, quienes en octubre anterior se habrían reunido en Miami, Estados Unidos, con los exbanqueros, con el objetivo de negociar la candidatura a la vicepresidencia de la República. Pero lo que tampoco dice Abdalá Bucarán Ortiz es que por la quiebra del Filambanco se estima que más de 700.000 clientes perdieron todos sus ahorros. José Luis Quinteros, Ecuador TV. En el caso Petroecuador, el segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenó a 5 años de prisión por el delito de cohecho a 10 personas, entre ellas a Carlos P.Y., Alex B., Arturo E. y Paquita M. Además, como cómplice, se sentenció a 2 años 6 meses a 6 personas, mientras que Javier B. y Fabricio Y. fueron declarados inocentes. También se dictaminó el pago de $25 millones para indemnizar a la entidad petrolera. A través de una carta con fecha 13 de febrero de 2017, la Organización de Países Exportadores de Petróleo desmiente las declaraciones que hizo hace algunos días a medios de comunicación el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli, sobre la negociación del presunto pago de $4 por barril de petróleo ecuatoriano a la venta internacional. La OPEP manifiesta que se hizo un estudio titulado Análisis de las razones de la diferencia del precio del crudo Oriente Napo comparado con los precios publicados por la Secretaría de la OPEP, aclarando que no hubo indicios que prueben que nuestro país pierda $4 por barril de crudo. Diario El Telégrafo reveló que la empresa Kroll OnTrack, utilizada como fuente informativa en la publicación de Diario Expreso, la que se señala como un supuesto pago de coimas a funcionarios del gobierno, colaboró años atrás para presionar a la justicia y evitar que Chevron pierda el juicio por contaminación ambiental. Diario El Telégrafo señala que la publicación realizada el lunes por Diario Expreso de Guayaquil, en la que se denuncia el presunto pago de coimas a funcionarios de gobierno por parte de la empresa Caminosca, tiene como fuente la empresa estadounidense Kroll OnTrack. Meses atrás, antes de la época electoral, el presidente Rafael Correa advirtió que este tipo de denuncias se iban a presentar en medios de comunicación, con el propósito de vincular a Jorge Glass de Espinel en casos de corrupción. Kroll OnTrack, empresa que sirve de fundamento para el reportaje de Diario Expreso, tiene algunos antecedentes. En su publicación de este miércoles, El Telégrafo recuerda que en el 2013 publicó un reportaje en el que se señala a esa empresa estadounidense como la responsable de gestionar la llegada al país de 3 ciudadanos estadounidenses: Gideon Sam Anson, Johir Ackerman Pozo y Andrés Rivero, para cumplir supuestas acciones de espionaje relacionadas al caso Chevron. Incluso uno de ellos, Andrés Rivero, habría realizado llamadas para intimidar al ex juez y titular de la Corte de Justicia de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, y para ofrecerle beneficios si fallaba a favor de la empresa petrolera por el juicio que le plantearon los afectados por contaminación ambiental. Se conoce que Kroll OnTrack no se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. El Procurador General del Estado, Diego García, desmintió que exista nueva información liberada por un juez estadounidense en el caso Odebrecht. Esta aclaración se realizó luego de que Diario El Universo asegurara que ya son públicos los nombres y montos de quienes fueron sobornados. Con fecha 14 de febrero, Diario El Universo publicó el siguiente titular: nombres y montos de quienes fueron sobornados por Odebrecht son ya públicos, según medio panameño. El diario al que se refieren es La Estrella de Panamá y aseguran que el velo de confidencialidad que guardaba el expediente de Odebrecht se levantó a petición del fiscal Robert Carper. Esta información fue desmentida por el Procurador General del Estado, Diego García. La última actuación del juez fue el 6 de enero del año 2017, es decir, no hay ninguna nueva liberación de información ni liberación de ninguna lista por parte del juez Dibri en Nueva York. Y afirma que no hay información adicional a la que ya se conoce. La única información sobre el Ecuador que existe en este acuerdo y en sus anexos es la información que ya fue hecha pública en enero del 2017. El diario La Estrella de Panamá, que es tomado como fuente por El Universo, es cuestionado constantemente por la falta de verificación de información y sus accionistas fueron incluidos por Estados Unidos en la lista Clinton por ser parte de una mega red de lavado de dinero, motivo por el cual solamente podrán circular hasta el mes de julio. Sofía Montoya, Ecuador TV.
Los paraísos fiscales. Según la consultora Boston Global, el dinero oculto en estos agujeros negros aumentó 6,1% solo en el 2012, precisamente uno de los años más duros de la crisis internacional. Se estima que la riqueza depositada en los paraísos fiscales crecerá un 30% en el periodo comprendido entre 2012 y 2017. ¿Qué opina la gente sobre este tema? Porque esos dineros van sin control a otros países, nos están robando. No sabemos a dónde van, qué hacen con esos dineros, pero si estuvieran en el país se diera un control, también eso aportaría a la productividad de nuestro país, a generar empleo, a generar recursos, a generar nuevos emprendimientos. El evadir, obviamente los dineros, el evadir los controles, mientras nosotros pagamos los impuestos, la gente pobre pagamos los impuestos, los ricos con dinero mal habido, que se llevan de aquí del Ecuador a otros lados, sinceramente nos hacen un daño a todos los ecuatorianos, porque si esos dineros estuvieran acá obviamente se generarían fuentes de trabajo y también nos ayudarían a la clase media, a la clase pobre, a la gente que necesita. Bueno, yo pienso que de los paraísos fiscales, nuestro trabajo, la plata que todos los ecuatorianos trabajamos aquí, debería quedarse dentro de nuestro país, ya que este país necesita inversión, necesita productividad y creo que en este Ecuador mismo se debería invertir y no salir para paraísos fiscales. Es el peor daño que puede hacerse a los ecuatorianos, el tomar el dinero de gente trabajadora, de gente que ha producido con mucho sacrificio, para capitalizarlo y llevarlo a otros lugares realmente es inaudito, es una falta de patriotismo, una falta de amor al Ecuador y realmente esto debe eliminarse definitivamente. 6 de la mañana con 42 minutos y se registró una amenaza de bomba en las instalaciones del Palacio Legislativo. El personal especializado de la policía se encargó de la desactivación del artefacto que estaba dirigido a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. La presidenta del Poder Legislativo, Gabriela Rivadeneira, denunció que hubo un intento de atentado en su contra con un paquete recibido a través de correo. Y mientras estábamos en plena sesión, llegó a mi despacho un sobre enviado a través de Correos del Ecuador, sin remitente, dirigido a mi persona, que contenía lo que aparentemente era un CD, que resultó siendo un explosivo de mediano alcance y capacidad letal, que afortunadamente no explotó. El personal del despacho presidencial de la Asamblea detectó cables sospechosos en el sobre, y las unidades del Grupo de Intervención y Rescate, así como Criminalística y Policía Judicial, se encargaron de la inspección del mismo. Verificaron que se trataba de un artefacto explosivo cierto, que estaba conformado por una cápsula detonante, tenía una batería y los demás cables, que estaba dispuesto para ser accionado cuando se abra el CD. Rivadeneira, quien hoy retomó sus actividades en la Asamblea Nacional, condenó este tipo de actos en época electoral. Rechazo y rechazamos desde aquí, desde esta institución y desde mi accionar político todo tipo de violencia, especialmente la que pone en riesgo la vida de los seres humanos independientemente de su afiliación política. En la política no hay enemigos sino adversarios y en ese contexto el respeto por la vida siempre va a ser lo más importante. El sobre fue enviado a la Fiscalía para que sea investigado por las autoridades especializadas. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Antes era una persona que no teníamos un sueldo bueno y desde que nosotros empezamos con este emprendimiento, nosotros he tenido otra forma de vida. He trabajado, me ha servido para mi casa, mis cosas y con esto yo estoy arreglando mi casita y tengo para sobrevivir. Yo lo que siempre he dicho es que cuando uno quiere puede. Nosotros primeramente fuimos madres que trabajamos por diferentes años en los IBB. Con ese dinero equipamos y hemos comprado diferentes artefactos que necesitábamos. Y nos sentimos muy a gusto porque hacemos lo que queremos y más allá de eso colaboramos y contribuimos en beneficio del país porque generamos trabajo. Yo inicié ambulante en las calles, yo vendía tortillas, bolones, café,
como yo trabajaba al diario, pues con eso tenía los gastos del día y con lo que cobraba el bono lo seguía invirtiendo. Yo quería estar en casa, poder cuidar de los niños y para mí fue una buena oportunidad. Amigas y amigos, es momento de revisar las noticias del mundo y a esta hora le contamos que la Asamblea Nacional de Venezuela iniciará una investigación sobre las acusaciones contra el vicepresidente Tarek El Aissami y solicitará al gobierno estadounidense las pruebas del caso. El gobierno venezolano, por su parte, presentó 2 notas de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos en su país. En otro tema, se oficializó el proceso contra la cadena de comunicación estadounidense CNN por la publicación de la investigación sobre la supuesta venta de pasaportes venezolanos en países de Medio Oriente. En horas de la tarde del miércoles, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones confirmó el inicio de un proceso administrativo sancionador contra CNN e indicó que la medida preventiva es la suspensión de su señal en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunieron en Washington. Entre los temas analizados están el conflicto palestino-israelí. El mandatario estadounidense indicó que aceptará una solución de 1 o 2 estados, dependiendo de lo que quieran las partes. Además, debatieron sobre la ampliación de asentamientos en territorio ocupado, el acuerdo nuclear con Irán y anunciaron su intención de crear un nuevo plan de paz para el Medio Oriente. Esta es la 4ª visita de un líder extranjero a la Casa Blanca desde que Trump asumió el cargo. Y es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar estaremos construyendo pensamiento crítico con nuestro compañero Carlos Rabascal. Estamos conociendo las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional. Las elecciones son este domingo 19 de febrero, así que no se pierda esta información que tenemos preparada para ustedes. Ya regresamos. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana y su reprise todos los sábados a las 14 horas. La promesa de un cambio fue la propuesta ganadora que dejó atrás 12 años de kirchnerismo. A poco más de un año del triunfo de Mauricio Macri, Pedro Brieger y Ernesto Matos analizan el panorama político y económico de la nueva Argentina en Mundo al Revés. Hoy, 22:15. Este sábado en Café TV. Innovación y emprendimiento. Aprenderemos una nueva receta en el segmento Loncheros. Todo esto y mucho más a las 8 de la mañana por Ecuador TV. Esperamos. Este domingo 19 de febrero, Ecuador decide su futuro en democracia. Nuestros equipos están listos para brindarles la información de primera mano y contarles cómo se desarrolla la jornada en cada rincón del país. Ecuador vive en democracia. Este domingo 19 de febrero, desde las 6:30 hasta conocer la decisión de los ecuatorianos. Hoy en el equipo a las 13 horas, toda la actualidad deportiva la tendremos para ustedes. Novedades de la selección sub-17, las sedes del próximo sudamericano que empezará en territorio chileno. Además, las nuevas caras de la selección de mayores, los convocados por Gustavo Quinteros y sus versiones de cara al encuentro amistoso en este microciclo de trabajo a cumplirse la próxima semana. También la previa de la UEFA Europa League, la llegada de los equipos y la participación de los diferentes clubes en el segundo torneo de importancia en Europa. Todo esto y más hoy, 13 horas en el equipo por Ecuador TV.
Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Esto es su medio público Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal. Por cierto, el día de hoy termina ya la campaña electoral y a partir de mañana, viernes y sábado comienza el silencio electoral y el domingo 19 de febrero serán las elecciones tanto para presidente y vicepresidente de la República como para los asambleístas, candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa, como también Parlamento Andino. Antes de iniciar las entrevistas del día de hoy, con lo que cerramos este recorrido de los candidatos a la Asamblea Nacional, permítanme, amigos televidentes, rechazar todo acto de violencia. Por cierto, este intento fallido de un atentado en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional es un acto cobarde. El país es un país de paz y la política es para servir, no es para generar violencia ni para amedrentar a las personas. Por tanto, desde la óptica de Carlos Rabascal, desde Ecuador TV y desde la ciudadanía, deberíamos rechazar todo acto de violencia, llámese físico, llámese verbal, y todo aquello que atente contra la vida de los seres humanos. El país necesita una política seria, el país necesita un sendero que nos lleve al desarrollo social, a un sendero que nos lleve a un crecimiento económico que nos permita distribuir la riqueza, más no estar amedrentando a las personas. Por tanto, mi solidaridad con la presidenta de la Asamblea Nacional, doña Gabriela Rivadeneira, y un rechazo rotundo a estos actos de violencia. En los estudios de la ciudad de Guayaquil ya se encuentra con nosotros el señor Leopoldo Larrea, candidato a la Asamblea Distrito 2 del Guayas por el partido Unidad Popular. Leopoldo Larrea, muy buenos días, bienvenido a Ecuador TV, a Pensamiento Crítico. Como todos los candidatos, 8 minutos para sus propuestas. ¿Cuáles son los ejes principales de su propuesta, señor Larrea? Carlos, buenos días, ecuatorianos, guayaquileños. Leopoldo Larrea es un joven abogado, profesor universitario, emprendedor y luchador, que el día de ayer tuvimos un gran cierre de campaña con nuestro candidato a la presidencia, Paco Moncayo. En las exposiciones que él virtió en el cierre de campaña son las expectativas que todos los ecuatorianos aclamamos y pretendemos. La defensa y desarrollo de nuestros trabajadores autónomos, de nuestros comerciantes minoristas, es la normativa que como asambleísta voy a dar mi granito de arena para generar no menos de 250.000 empleos en conjunto e invocando un principio de inclusión y de equidad para que los gobiernos autónomos descentralizados dejen esa política de incautación, de golpe y de discriminación que todos los comerciantes, sobre todo en Guayaquil, tanto clamamos. Ok, usted menciona que es un emprendedor y luchador y enfoca principalmente la necesidad de generar oportunidades de trabajo para los trabajadores autónomos y minoristas. ¿Cómo hacerlo desde la Asamblea Nacional Legislativa? ¿Qué tipo de proyecto de ley estaría proponiendo? El proyecto de ley se denomina Ley de Desarrollo de Defensa de Trabajador Autónomo y Comerciantes Minoristas, en la cual conlleva de 50 a 80 artículos normativos para trabajar en conjunto con los gobiernos autónomos. De esa manera podemos procrear una gama, variedad de empleos informales. 50 a 80 artículos normativos que permitirían articular con los gobiernos autónomos descentralizados, específicamente los municipios. Usted se concentra en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo articular con los municipios de estos 50 a 80 artículos normativos y en qué sentido esto sería vinculante al municipio en relación a que el municipio se vería obligado a poder implementar o proteger a los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas? La falta de aplicabilidad de la Constitución en nuestro país nos ha llevado a este desastre económico. Las normativas que rigen en ámbitos jerárquicos superiores la Constitución y por ende esta normativa nueva de desarrollo y defensa de los comerciantes va a estar por encima de las ordenanzas municipales. Los ecuatorianos no salimos a brindar desorden, los ecuatorianos salimos a buscar trabajo, a buscar un ingreso porque tenemos hambre. De esa manera y en conjunto con los nuevos asambleístas, bajo un principio de unidad, queremos generar esa diferencia.
Cuando Leopoldo Larrea dice los ecuatorianos, y específicamente usted se está refiriendo a los guayaquileños, a pesar que no lo mencionó en esta última parte, pero al amparo de su discurso concluyo eso, dice, no buscamos, no buscamos el desorden, buscamos trabajo, pero el tema pasaría entonces por generar no solo oportunidades de trabajo autónomo para los comerciantes minoristas o los pequeños comerciantes, sino también pasa por la búsqueda y la asignación de espacios físicos donde puedan estar estos ubicados para que haya no solo una articulación, sino también un orden urbano dentro de las ciudades. Guayaquil es una ciudad económicamente activa que tiene muchos espacios y los fondos necesarios para crear nuevos espacios óptimos que generen inclusión a los comerciantes para poder generar todas esas plazas de trabajo sin necesidad de afectar el buen ornato guayaquileño, en el caso específico de ser candidato por la provincia del Guayas y de mi ciudad querida, Guayaquil. No nos vayamos tan allá. Un asambleísta no solamente puede enmarcarse en una sola normativa. Siendo profesor universitario, tengo que preocuparme por las juventudes, los jóvenes participativos, incluyentes. Es la necesidad que realmente la República tiene que sacar adelante. Los estudios universitarios hoy por hoy han sido limitados, bloqueados y mucho más, alejados del seno familiar. No podemos permitir eso. La Ley Orgánica de Educación Superior tiene sus virtudes, pero lamentablemente tiene sus grandes efectos. En conjunto con todos los rectores vamos a trabajar fuertemente para mejorar la normativa y de esa manera que mis estudiantes y los jóvenes tengan esa participación que realmente no la han tenido en 10, 20 años. ¿A qué se refiere con limitados y bloqueados para poder entender su argumentación? Hoy por hoy se generó un examen de ingreso que lamentablemente no tiene los puntos académicos objetivos para poder establecer si es que tú eres bueno o malo para una carrera. La carrera nosotros las tenemos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Uno nace para ser ingeniero, arquitecto, abogado. No podemos coactar los sueños de los jóvenes. Cuando yo decidí estudiar Derecho, lo hice desde que estaba en primer año de colegio. Me supe identificar. Ingresé a un preuniversitario, hice mis 3, 4 meses de estudio, me dieron bases normativas académicas para poder entender que la profesión que iba a seguir era la correcta y la adecuada. No podemos limitarnos a decir, vas a estudiar sociología, vas a estudiar psicología, mientras que tú has querido estudiar Derecho. Mis estudiantes realmente sufren ese clamor. ¿Usted eliminaría el examen de ingreso? Por supuesto. Regresaría al procedimiento anterior. El preuniversitario se lo puede mejorar. Ahora, vamos a el principio de accesibilidad. Ok, pero hay una realidad. Le voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo que le he puesto a todos los candidatos que me han hablado de educación superior. Si hay 100 sillas en la universidad y hay 1000 estudiantes, ¿cómo entonces garantizar el libre acceso con tremenda limitación y tremenda barrera de que hay pocas sillas para muchos estudiantes? Sí. Empecemos por el presupuesto general. A nosotros nos tienen que asignar hasta un 6% y no lo han hecho. Fondos podemos recibir y están en obligación de darnos. Las universidades tienen un sinnúmero de inmuebles vacíos, vagos, que realmente se deben de generar la construcción de nuevas implementaciones y edificios para que realmente establecer a esos 600.000 jóvenes que no pueden acceder a nuestra universidad. En toda la avenida Juan Tan Camarengo hay miles y miles de terrenos que realmente están vacíos. Plaza de basura es eso. Pero sin embargo la Universidad de Guayaquil, al tener los ingresos y los fondos necesarios, vamos a hacer excelentes edificios, excelentes infraestructuras como las tenemos hoy. La Ciudadela Bolivariana, la Universidad de Guayaquil, es la mejor del Ecuador. Vamos a lo otro, es decir, pasa entonces por financiamiento para crear más infraestructura. Eso significa también tener más profesores y eso significa tener profesores de calidad. No es cuestión de cantidad, sino también de calidad. Ahora, vamos a lo otro. Es decir, de acuerdo al procedimiento actual, ¿sí me escucha, Leopoldo? ¿Me escucha? Excelente, excelente. Ya, perfecto. Excelente, con ciertos cortes. Perdón. Bueno, vamos a lo otro, que es el tema de la selección de la carrera, y con esto termino, Leopoldo, porque ya tengo mis otros invitados. A ver, en este momento, los estudiantes escogen 5 alternativas
de las posibles carreras que pueden estudiar. Evidentemente, en el primer lugar siempre estará la carrera que uno desea, y luego estarán las que tendrán otro tipo de prioridad en caso de que no pase los exámenes de ingreso. Es decir, usted no está de acuerdo con ese procedimiento, porque el índice de deserción también en la universidad, en las universidades, era muy alto. Entonces, ¿cómo poder garantizar de que ese índice de deserción no sea alto? Porque el momento que es alto el índice de deserción, se está prácticamente, la utilización de los recursos económicos no está siendo eficiente. Leopoldo, con esto termino. El que le habla es el ganador del 5º concurso de méritos y oposición. Docentes han sido ganadores de dicho concurso y de concursos anteriores. Hablando de capacidad de docencia, estamos completos. Nosotros estamos buscando docentes tiempos completos. Ya no existe el docente medio tiempo, el docente de que va a entrar a cachuelear 1 hora o 2 horas en la universidad. No, hoy por hoy los docentes tiempo completo estamos dedicados a la docencia, a la academia y a la investigación. Si efectivamente tienes un examen de ingreso, pero el examen no cumple con los presupuestos normativos y académicos que el estudiante tiene que inclinarse. Si tiene una elección de 5 normas o 5 carreras, las preguntas o el examen de suficiencia tiene que estar direccionado o enfocado a esas carreras. Lamentablemente, el examen de suficiencia no cumple con los requisitos académicos para poder cumplir esa accesibilidad. Leopoldo, y la deserción, Se me terminó el tiempo, Leopoldo. Se me terminó rapidito con el tema de la deserción. 30 segundos. La deserción nace directamente de los hogares. Los padres de familia, los jóvenes están inclinados a ciertas carreras que la necesidad y el sueño ecuatoriano la persigue. Gracias, Leopoldo Larrea. Se me terminó el tiempo. Gracias, Leopoldo Larrea, candidato a la Asamblea por el Distrito 2 de Guayas por Unidad Popular. Regreso a los estudios de Guayaquil, de Quito. Tengo a Javier Acuña, candidato a la Asamblea Nacional, en la lista nacional, tengo entendido, por Izquierda Democrática. Javier Acuña, gracias por estar con nosotros aquí en Pensamiento Crítico en Ecuador TV, su medio público. Sus propuestas. Muchas gracias, Carlos. Mis propuestas. Yo soy un joven, también docente universitario de la Universidad Central del Ecuador, catedrático de Derecho Constitucional y soy LGTBI. Mis propuestas van encaminadas al colectivo. El colectivo LGTBI no ha sido satisfecho en sus pretensiones, que son el matrimonio civil igualitario, la homoparentalidad, un verdadero plan de lucha nacional contra el VIH-Sida y el género universal. La lucha de nuestro colectivo es una lucha por la dignidad. Nosotros seguimos siendo ciudadanos de segunda y la Asamblea Nacional, en estos 4 años que ha tenido mayoría absoluta, no ha logrado generar la acción de interpretación constitucional. ¿Para qué? Para entender que nuestros derechos son igualdad y poder interpretar de esa manera que el matrimonio no es una institución canónica del hombre con la mujer. Y peor aún, yo no puedo registrar a mis hijos en el Ecuador. Mis hijos no existen para el Ecuador. Lo mismo que Satia. ¿Cuántos años tiene Satia? 6 años y no puede registrarle sus 2 madres aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Porque seguimos siendo ciudadanos de segunda. Nuestra propuesta va por ahí y también nuestra propuesta va por los emprendedores. Nosotros necesitamos emprender. Como usted bien dice, necesitamos redistribuir para la riqueza, pero para redistribuir tenemos que crear. Y en estos años no se ha creado riqueza, se ha distribuido fondos públicos. Vamos por más, decía. Vamos por parte entonces. Volvamos al tema de los derechos del colectivo LGBTI. Esto es un debate no de ahora, es un debate que viene ya desde hace mucho tiempo. Usted dice, no nos han reconocido los derechos. Y usted lo propone a partir de una ley en la Asamblea Nacional Legislativa, que que se reconozca el matrimonio igualitario. ¿Cómo lograrlo en términos de votación? Porque para eso va a necesitar la votación de los legisladores, que van a ser sus colegas en caso de que usted llegue. No es necesaria una ley para el matrimonio civil igualitario. Sí es necesario la ley para la homoparentalidad, es decir, para el reconocimiento de las personas que están casadas o que tienen hijos, lo que se llama la presunción de paternidad. Para eso necesita una reforma del Código Civil, una reforma del Código de la Niñez y Adolescencia y una reforma de las leyes del registro civil. Para el matrimonio civil igualitario no necesito una ley. Solo necesito que el Pleno de la Asamblea haga la acción de interpretación al Tribunal Constitucional y punto. Para eso necesitamos votos, por supuesto.
La asamblea que se nos viene es una asamblea atomizada, donde cada voto cuenta. Y ahí es donde va a estar nuestro trabajo. Javier Acuña obviamente va a trabajar en función de generar esos acuerdos en esa nueva asamblea atomizada para hacer la pregunta al Tribunal Constitucional. Ese es nuestro trabajo de legisladores. No es solo generar leyes y más leyes, tenemos que depurar también el sistema legislativo del país. El ordenamiento jurídico del país es errático y ahí viene nuestro siguiente problema. Tenemos un proyecto de ley orgánica de la economía popular y solidaria que hace algo terrible en su artículo 130 y en su disposición reformatoria tercera. ¿Qué consiste en? Que consiste en que usted le pague papeles a los proveedores del Estado de la economía popular y solidaria, es decir, el socio vulcanizador, el socio sastre, el socio desayuno escolar, para que vaya a entregar esos papeles a las instituciones de la economía popular y solidaria, les llene de papeles y luego de eso, ¿qué? Siguiendo la puntilla, la disposición reformatoria nos dice que el fondo de garantías de depósitos, no especifica cuál, si es el de las cooperativas o el bancario, puede prestar a 20 años plazo con 2 de gracia a cualquier institución financiera que compre una institución inviable. ¿Con eso qué significa? Estamos dando otro golpe a la estabilidad de ¿quién? De los ahorradores. ¿De quién es el fondo de garantías? De nosotros, los ahorradores. ¿Y qué debe tener el fondo de garantías según la normativa? Liquidez y solvencia. Si usted lo presta 20 años ya no existe ni liquidez ni solvencia, con lo cual, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué estamos haciendo con esa normativa? Esperamos que el presidente la vete mañana. Hecho el diagnóstico, entonces, ¿qué solución plantea Javier Acuña? La no hiperregulación respecto al sistema cooperativo. Y para eso es necesario 3 cosas. 3 cosas, nada más. Que la función de los órganos decisorios de las cooperativas sea a 5 años. Que los gestores de las cooperativas sean única y exclusivamente en función de lo que se llaman los intereses cooperativos y que no cambien cada año. Y también algo fundamental para el sistema cooperativo, que el balance sea diario y que sea público en las redes sociales. No necesitamos hiperregulación, no necesitamos lo que tenemos ahora. La antigua ley de economía popular y solidaria era mala y ahora con el Código Orgánico de la economía popular y solidaria vamos a dar la puntilla. ¿Qué estamos haciendo? Entregando papeles. Papeles. Hace poco tiempo nos decían que los papeles eran malos, que eran la noche neoliberal. ¿Y qué estamos haciendo? Lo mismo, entregando a los más pobres papeles. Yo me pregunto, ¿a Hidalgo le dimos papeles o fueron transferencias directas lo que hizo el Ejecutivo para el pago de las grandes obras? No, pero papeles le estamos dando al vulcanizador. Eso es responsabilidad, eso es socialismo. Ahora, dentro de la economía popular solidaria, más allá de la norma que usted ha especificado, el tema es cómo generar el encadenamiento y las cadenas para que esto pueda ser sostenible, porque aquí tenemos 2 tipos de emprendimiento, el de subsistencia y el de oportunidad. Lo ideal es pasar de la subsistencia a la oportunidad, pero para eso necesitamos capacitación, necesitamos formación y necesitamos asociatividad para generar incluso economía de escala. En ese sentido, si bien las normas son importantes, la practicidad de la implementación para poder generar esa sostenibilidad es mucho más importante. Ahí viene un problema. Si usted hace mal la norma, porque la norma está hecha en un buró, sin relación con la realidad, la implementación va a ser mala, que es lo que ha sucedido con la antigua ley y lo que va a suceder con la nueva ley. Y ahora lo que estamos dándonos cuenta es que ¿qué pasa si es que el sistema cooperativo, que ya este año 120 cooperativas han cerrado en el país? Yo soy del centro del país, yo soy de Ambato, una larga tradición cooperativa, Riobamba, Chimborazo, la Tacunga, Cotopaxi. Somos del gran lugar, el sur de Quito, somos del gran lugar donde están las cooperativas. ¿Qué ha pasado con esta hiperregulación? Que no se ha podido trabajar. ¿Y cómo no se ha podido trabajar? Que tal es así que el sistema cooperativo, luego del boom de las cooperativas que fueron afloradas por nuestra maravillosa Constitución, han caído. ¿Por qué? Por una hiperregulación que no podían cumplir. Ante eso, ante la hiperregulación, menos regulación, pero honesta. Algo que pueda cumplir. Por el tema de regulación. Todo pasa por el tema de regulación, por supuesto. Otro tema. El tema de la economía popular y solidaria, una de las herramientas es las compras públicas, pero no es suficiente. Es un buen paso, pero no es suficiente. El tema es más bien que toda esa producción se enganche con las cadenas y en ese sentido, cómo garantizar que el sector privado sea un gran demandante de la producción de la economía popular y solidaria. Primero, reglas claras. Si es que nos hemos acostumbrado en estos últimos años única y exclusivamente al maná del Estado, de que el Estado sea el motor de la economía y que la economía privada sea mirada inclusive
como sospechosa. ¿Cómo queremos nosotros hacer que la economía popular y solidaria pueda hacer encadenamientos productivos? Y aparte de eso, tenemos créditos por parte del Estado. Tenemos 5 instituciones financieras que son parte del Estado. 2 de ellas antes bancos privados, ahora bancos públicos. ¿Qué es lo que propone Paco Moncayo y la Izquierda Democrática? Nosotros proponemos fundirlo y crear un solo instituto de crédito oficial para poder generar 7 líneas de trabajo, desde la gran empresa hasta el emprendimiento y la pequeña empresa, para que de esa manera el crédito baje, sea igual de largo, pero que baje en términos de interés y costos, obviamente. A 16% en la banca y a 21% en las cooperativas es imposible emprender en este país. ¿Qué necesitamos? Economía de escala, ¿para qué? Para que baje en el sistema. Una economía dolarizada. Un crédito a 16% es criminal. Una de las cosas que también, y con esto termino, Javier Acuña, una de las cosas que también se ha observado es el tema de un régimen laboral diferenciado para la economía popular y solidaria. ¿Está de acuerdo? El régimen diferenciado tiene que ser, primero, garantizando los derechos de los trabajadores. Y segundo, nosotros somos una futura potencia turística y una futura potencia agraria. Con el sistema pétreo de contratación que tenemos ahora, no podemos, por ejemplo, tener los fijos discontinuos. Es necesario tener los fijos discontinuos, con 2 límites, por supuesto: seguridad social y estabilidad. Sin eso, no jugamos en Izquierda Democrática. Ok, Javier Acuña, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos, ya nuestro próximo invitado es Miguel Carvajal, candidato a la Asamblea Nacional Legislativa por las parroquias rurales, quien ya se encuentra con nosotros. Miguel Carvajal tiene experiencia en el sector agropecuario, por cierto, y también en el campo legislativo. Es actualmente asambleísta con licencia por la candidatura y la campaña. Miguel Carvajal, buenos días, bienvenido. Buenos días. 8 minutos para la propuesta. A ver, en primer lugar, permíteme expresar un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos miran. En segundo lugar, vamos a las propuestas que tienen que ver además con la conducta política en la Asamblea. 1. Necesitamos una Asamblea que, siendo el centro político del país, el centro del debate político del país, garantice estabilidad democrática al próximo presidente del Ecuador, y nosotros estamos seguros que el próximo presidente es Lenín Moreno Garcés. Estabilidad democrática para impedir los intentos de desestabilización y de golpismo que hay en la región. En segundo lugar, una asamblea que sea capaz de debatir plenamente para seguir trabajando en leyes que fomenten la producción, el desarrollo económico, el empleo, la iniciativa privada, todas las formas que puedan caber para mejorar el acceso a crédito, sobre todo el crédito de los jóvenes. En segundo lugar, todas aquellas políticas que se puedan desarrollar para ir consolidando el mejoramiento de las condiciones sociales en el país. Producción, desarrollo social que busca equidad. Eso implica, entre otras cosas, por ejemplo, proteger, impulsar la iniciativa de Lenín Moreno de una casa para todos, sobre todo para los sectores más vulnerables del país. Son 320.000 casas que está promoviendo Lenin, de las cuales al menos 192.000 sean para los sectores más pobres del país, de los quintiles 5 o 4, es decir, de personas que por más esfuerzos que hagan en la vida muchas veces no pueden tener casa. No podemos romper el círculo de la pobreza extrema, no podemos derrotar la pobreza extrema si no tenemos ese tipo de políticas sociales fuertes. O, por ejemplo, eliminar la desnutrición, que ha sido uno de los problemas, de los déficits de nuestra gestión gubernamental. Hemos bajado como 5 puntos la desnutrición infantil, pero todavía es 24%. Ese es el segundo aspecto: producción, consolidar desarrollo social, que implique, por ejemplo, atención a los sectores vulnerables, como a los sectores de los adultos mayores, en donde hay muchas personas que nunca fueron afiliadas al Seguro Social. Y una de las propuestas importantes también de Lenín Moreno es justamente que esas personas que estén en niveles de pobreza puedan acceder a una pensión que proteja sus últimos años. Finalmente, algunas propuestas de orden legislativo. Nosotros hemos avanzado mucho, tú lo has mencionado, hemos trabajado en el sector agrario, hemos desarrollado la ley de recursos hídricos, la ley de tierras. Espero que en estos próximos meses aprobemos la ley de semillas, la ley de sanidad agropecuaria. Pero, por ejemplo, allí nos falta desarrollar la codificación de la legislación agraria del país, porque hay todavía una dispersión de normas a pesar de estas que hemos aprobado. Y esto es necesario para consolidar un marco normativo que empuje la consolidación del Ecuador como potencia
agropecuaria con posibilidades de exportación, no solamente de resolver las necesidades o las demandas del mercado interno. Y finalmente, algo que sin estar en el tema agropecuario está profundamente ligado al mundo rural y que ha surgido, en mi caso, del conocimiento más cercano de la lógica de los gobiernos parroquiales, es el fortalecimiento de las juntas parroquiales, que son un nivel de gobierno descentralizado, que en el caso de Quito, yo soy candidato de las juntas de las parroquias rurales de Quito, en el caso de Quito tienen que toparse con el gobierno provincial, que es un importante impulsor del desarrollo rural, del desarrollo local, con el municipio y con fondos propios. Pero es necesario que las juntas parroquiales tengan mucho más fuerza en su capacidad de planificación y de ejecución en el territorio. Me parece a mí que eso ameritaría una reforma al COTAD que le permita dar más recursos a las juntas parroquiales sin quitar a nadie, pero que le permita potenciar a un órgano fundamental del Estado ecuatoriano en el desarrollo local y con impactos en la equidad social. Ok, comencemos por el tema agropecuario. Miguel Carvajal, que ha tenido experiencia en esto, no solamente en el Ministerio de Agricultura, sino por la actividad personal en ese sentido. Dice, hay normas, hay un marco jurídico tremendamente disperso y ahí hay una tarea pendiente. Pero esas normas tienen que articular con un plan estratégico de desarrollo y sostenibilidad del sector agropecuario. Y el tema ya no pasa entonces tan solo por ley, el tema pasa también por un modelo de gestión. Así es. Entonces, ¿cómo articular que esas leyes cuenten con un adecuado modelo de gestión? Porque uno de los problemas que ha habido en los últimos años es la volatilidad en la designación de ministros de Agricultura, que no ha permitido implementar políticas, salvo Javier Ponce, que en estos últimos años ha lanzado un plan estratégico. Bueno, Javier Ponce ha estado, me parece que ya son 4 años y medio, 5 años, y ha habido estabilidad. Ramón Espinel estuvo como 2 años y medio. Sí, entonces sí ha habido alguna estabilidad. ¿Cuántos ministros han pasado en estos 10 años? Yo creo que el tema no pasa necesariamente por la cantidad de ministros o no. Me parece que hay un programa, pese a que se dice que no hay un programa, hay un programa, pero se necesita trabajar mucho más en algunos aspectos de ese programa. ¿Cuáles? Le pongo un ejemplo. Riego. Hemos hecho un gran esfuerzo en el país en las grandes inversiones de los multipropósitos, pero necesitamos hacer un giro para aplicar el Plan Nacional de Riego. El Plan Nacional de Riego tiene una proyección de más de 10 años, una inversión de cerca de 3.000 millones de dólares, pero este ya no es el momento de las grandes obras que ya están hechas, lo de Chone, lo de Baba, lo del Bulu Bulu. Es necesario comenzar a implementar proyectos de riego a nivel de finca, reservorios de agua pequeños que sirvan para algunos sistemas de riego, reservorios de agua en las fincas, esto es en la sierra como es en la costa. A mí me parece, y la conversación diaria con los agricultores, esta es una de las demandas claves. Empujar el riego con agua, con tierra, usted empuja la producción. Y le voy a poner un dato que no sale de las estadísticas públicas. El otro día en un sector empresarial, medios, algunos grandes y pequeños, de ganaderos, nos decían, hace 12 años el Ecuador importaba 6.000 toneladas métricas de leche. Hoy el Ecuador exporta 7.000 toneladas métricas de leche. Esto da cuenta de que aunque tenemos que desarrollar la ganadería, inclusive para la exportación, estos 10 años han sido muy importantes en potenciar la capacidad productiva agraria del país. Y lo mismo podemos decir en cacao, en café. En cacao, solo con las podas del cacao, hemos mejorado impresionantemente la productividad. Ahora, eso es entonces hay que consolidar, porque a eso voy, hay que consolidar los temas de producción, pero hay que, por ejemplo, poner mucho más recursos en la investigación, en el INIAP, porque aquí se trata de que el Estado mejore con crédito, con asistencia técnica, con investigación, con inversión directa en la capacidad productiva. Pero este es un tema productivo de sectores privados fundamentalmente que hay que desarrollar. Pero igual, hay que crear una legislación que incentive la iniciativa privada. Pero Miguel Carvajal mismo lo dijo. O sea, pero del sector agrícola también tenemos que pasar a la agroindustria. ¿Cómo entonces generar ese enganche de la agroindustria con el sector agrícola, que fundamentalmente son pequeños y medianos productores? Así es, yo creo que hay experiencias muy importantes. El caso que le menciono de la leche es inversión privada, es agroindustria y también es producción primaria. Aquí hemos corregido inclusive en la Asamblea, y la próxima Asamblea tiene que tener una actitud abierta para hacer todas las correcciones en todos los sectores.
en educación, en investigación, también en la producción. Por ejemplo, corregimos que los ganaderos, igual que los floricultores, igual que los bananeros, igual que los cacaoteros, pagaban de manera ilegal una patente municipal, o los municipios les cobraban de manera ilegal una patente. Eso se corrigió para fomentar justamente la producción. Y otra cosa que hay que... Y los estímulos tributarios que ha aprobado en este periodo la Asamblea Nacional tiene que ver con el fomento de la producción. Lo que pasa es que se ha generado también un estigma. Lo que acabamos de decir, es un modelo estatista. Aquí no hay modelo estatista. Que me digan, pues, ¿dónde está la empresa de leche, de carnes? No, no hay modelo estatista. Aquí hay un fuerte empuje estatal, empuje estatal al desarrollo productivo y sí regulaciones para proteger los derechos de los trabajadores. Este es un proyecto político, el de Alianza País, para todos los ecuatorianos, con énfasis en los más pobres. Con esto termino. ¿Costo financiero para los productores? Bueno, el costo financiero dependerá de cómo seamos capaces de disminuir los costos de producción. En el país tenemos una economía dolarizada, tenemos que proteger la producción, tenemos que proteger la dolarización. Hay algunos productores que se aterran cuando hay propuestas neoliberales que vienen y dicen, abramos las fronteras. Eso significa, por ejemplo, abrir las fronteras para la producción de leche, para la producción de porcinos, de pollos peruanos y colombianos, y eso sería quebrar a los productores ecuatorianos. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso. La disminución de la tasa de interés es un objetivo de la política. Hay que bajar las tasas de interés para que la producción pueda bajar sus costos. Miguel Carvajal, muchas gracias por estar con nosotros y compartir la propuesta. Voy a los estudios de la ciudad de Guayaquil. Ya se encuentra Johanna Izurieta, candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacutic. Johanna Izurieta, buenos días. Su propuesta legislativa, por favor. Muy buenos días, licenciada, muy buenos días a toda la población del Ecuador. Bueno, nosotras somos parte del movimiento Pachacutic, un movimiento nacional, que todos reconocemos la contribución de los pueblos originarios, los pueblos indígenas al desarrollo de nuestro país. Y lo que estamos haciendo conjuntamente con el Acuerdo Nacional por el Cambio es llevar nuestra propuesta legislativa conjuntamente con la candidatura presidencial de nuestro futuro presidente Paco Moncayo, este nuevo periodo electoral que estamos enfrente. Y lo que consideramos es que tenemos que seguir avanzando por el desarrollo del país, sobre todo desde el sector agrícola. He estado escuchando mucho del tema agrícola, pero es justamente el sector agrícola el más abandonado en los últimos 10 años. Bueno, ¿cuáles son las propuestas entonces? Bueno, hay de diferentes niveles, ¿no? El primero es concretar la propuesta de que somos un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Un Estado en el que se prioriza el desarrollo desde lo local a lo nacional, ¿no? O sea, hay que recuperar los sectores agrícolas, hay que recuperar el trabajo del campo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, que lamentablemente ha sido una de las grandes ausencias de estos últimos 10 años. ¿Y qué plantean ustedes para la recuperación del campo? Bueno, lo primero, creo que de alguna manera se lo ha dicho, lo que pasa es que no se lo ha hecho, es el tema del acceso a los recursos financieros y a los recursos tecnológicos para mejorar la producción en diferentes niveles, ¿no? También acercar el campo a la ciudad, es la disminución de los intermediarios, una producción agrícola sostenible que no solo nos permita mejorar la producción, sino que también sea una producción de cara sensible a la naturaleza y sensible a los seres humanos, ¿no? Que sea una producción no tóxica. ¿Cómo neutralizar el envejecimiento de la población rural que en este momento se está dando? Bueno, el envejecimiento de la producción rural tiene que ver con justamente la ausencia de políticas de desarrollo local y de desarrollo rural. Lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años de nuestro país es simplemente que la gente sigue migrando del campo a la ciudad. Por ende, los jóvenes creen o consideran que en las ciudades hay más oportunidades de desarrollo y por lo tanto prefieren irse a las capitales de las provincias o a las grandes urbes, que en este caso son Quito y Guayaquil. Entonces yo creo que justamente por suerte tenemos pequeños escenarios donde se ha demostrado que si hay un desarrollo productivo, si hay un desarrollo económico local y rural, se puede dar la vuelta a ese tema y que los mismos habitantes de los sectores rurales regresen a sus respectivas localidades. ¿Cómo evitar la urbanización de lo rural cuando hay ciudades que crecen horizontalmente, urbanizan lo rural, concentran tierra y terreno productivo y entran dentro del campo de la especulación urbana?
Bueno, yo creo que son dos realidades distintas. Una gran realidad es la zona rural y otra gran realidad es la zona urbana. Lo que ha sucedido en los últimos años es que realmente no ha habido políticas de desarrollo urbano a nivel nacional. Y eso creo que lo podemos ver en la ciudad de Guayaquil, donde lamentablemente los asentamientos informales y la apropiación indebida de terrenos se ha extendido de una manera indiscriminada. Pero eso no solo tiene que ver con falta de políticas de desarrollo rural, sino también con falta de Estado. O sea, yo creo que a pesar de lo mucho que se dice, lo que ha funcionado en los últimos 10 años es que se ha fortalecido enormemente el Estado central, pero que en las en las pequeñas localidades, en las parroquias rurales, en la zona, en los recintos, no existe Estado. El Estado es quizás en el mejor de los casos para las grandes ciudades y en ciertas localidades, en ciertos sectores urbanos de mejor situación económica, pero en los lugares más precarios no hay Estado. Permítame pedirle una precisión, pero el Estado no solo es el gobierno central, el Estado son las juntas parroquiales, el Estado son los gobiernos autónomos descentralizados, llámese municipio, y los gobiernos autónomos provinciales. El problema es que la población, la ciudadanía, no le está exigiendo a los gobiernos autónomos descentralizados, cualquiera que estos sean, una real injerencia en el desarrollo económico y social de su propio territorio. Es decir, nos hemos acostumbrado tan solo a mirar al gobierno central y de pronto ahí hay un problema serio. Bueno, indiscutiblemente cada gobierno local tiene sus prioridades y tiene sus competencias, ¿no? Justamente en la COTAC, donde se distribuye cuáles son las competencias a quien se le da más peso productivo es a los consejos provinciales y a las prefecturas. Las juntas parroquiales tienen muy poca injerencia en el desarrollo local y muy poco presupuesto. Entonces, sin presupuesto y sin capacidad de gestión, difícilmente las juntas parroquiales pueden hacer obras de desarrollo local. No hablemos ni siquiera de infraestructura. Y seguimos siendo un país con una economía bastante precaria, limitada, con lo cual la mayoría de las prefecturas o consejos provinciales realmente no cuentan con recursos suficientes para generar el desarrollo o ser el motor productivo que se pretende que sea. Y siguen, por eso todos los gobiernos locales, prácticamente sin excepción, miran hacia el gobierno central pidiendo apoyos, ayudas, no solo asistencia financiera, sino el tema de credenciales. Pero eso voy, Joana, es que el tema pasa por decisión y voluntad política. La Constitución de Montecristi tiene contemplado el tema de la regionalización del país, donde ahí, entre grandes, medianos y pequeños, se hubiera podido conformar un plan estratégico de desarrollo de cada región. Sin embargo, la gente prefiere defender su espacio de poder, su parcela de poder y seguir esperando la asignación del gobierno central. Le pongo un ejemplo, una casa de $200.000 aquí en Quito, el impuesto predial es apenas entre 55 y $60. Es decir, no hay la honestidad en el sentido de tomar el toro por los cuernos para poder emprender verdaderos planes de desarrollo regionales a partir del territorio. Seguimos entonces una cultura ultradependiente del gobierno central. Definitivamente hay varios temas en los cuales puedo coincidir. El tema de por qué no suben los predios es un poco desde una perspectiva electoral. A los actuales alcaldes no les interesa generar malestar subiendo los impuestos, aunque pueda ser una cuestión mínima. Yo le puedo decir que en el Cantón Salinas, por esa casa se cobra muchísimo más de impuestos que en Quito, por una casa de menor valor y de menor tamaño. Lo que no sabemos muy bien es en qué se utilizan esos recursos prediales. Eso ya sería de observar también en dónde se está invirtiendo lo que se recauda. Pero el tema no solo va por la recaudación y por el tema de la planificación, va también por el tema de las competencias. En todo caso, como legisladores, que nosotros pretendemos es justamente poner el dedo en la llaga en las cuestiones de desarrollo local y en el tema de desarrollo rural, que es donde consideramos que no se ha avanzado mayormente. Joana Insureta, muchas gracias, candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacuti, que ha estado con nosotros. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, para hablar a propósito de esta coyuntura política, pero también sobre este cobarde atentado el día de ayer a la presidenta de la Asamblea, que gracias a Dios fue fallido.
Gracias a Dios fue fallido. Pero hay que rechazar estos actos de aquellas personas o aquellos sectores que no solo tratan que generar violencia, porque esa generación de violencia es un medio. Lo que tratan es de desestabilizar la democracia ecuatoriana y rechazar todo acto que vaya en contra de la vida de los seres humanos. Venimos de inmediato. Soy Fidel Chiriboga. Junto a mis compañeros de bancada en la Asamblea Nacional impulsaremos la creación de la Universidad Pública en el sur de Quito. Soy Jaime Campaña, candidato a asambleísta por los cantones de Pichincha. En agroproducción, creación de cooperativas, los cantones serán más productivos. Soy Cristian Veloz, candidato a asambleísta por las parroquias rurales. Vota todo 17. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Cuando trabajamos en Ánima, lo que me encontraba detrás de estas máscaras, que yo incluso les pedía jueguen con el hecho de quitarse la máscara, entonces el maquillaje empezaba perfecto y después terminaban totalmente, o sea, ya era como algo natural. Y a la final detrás de la máscara había ira, había tristeza, y después de estas emociones tal vez de oscuras, si se las puede llamar así, viene la cana. De contrabando. Hoy, 22 horas. IES, mejor que nunca. Los mega hospitales del IES son una realidad. Construimos con la máxima calidad y al menor costo por metro cuadrado. 52 nuevos hospitales y centros médicos en menos de 2 años, con una inversión inédita de más de $700 millones. Además, se sumarán 3.900 profesionales de la salud, 892 especialistas, equipos con tecnología avanzada, amplia dotación de medicinas y 1.570 nuevas camas de hospitalización que permitirán reducir los tiempos de agendamiento y atención a nuestros pacientes. En el 2017 entregaremos mega hospitales en Guayaquil, Quito, Manta, Machala. Centros materno-infantiles en Bahía de Caracas, Zaruma y Cuenca, además de otros centros de especialidades y unidades de diálisis en todo el país. En Quevedo ya está funcionando el Hospital General del IES. Para mejorar la calidad de atención, ampliamos nuestros servicios médicos de 8 a 12 horas. Hacemos cirugías programadas, atendemos en consulta externa los fines de semana y se están invirtiendo 40 millones para la especialización de 400 médicos que se sumarán al equipo de especialistas de la institución. Nunca antes en la historia el IES había hecho tanto en tan corto tiempo. IES, mejor que nunca. Autorización 0108. CNE. Elecciones Generales 2017. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, ya se encuentra con nosotros. Primero, Rosana Alvarado, este intento fallido, gracias a Dios fallido, del atentado en contra de la presidenta de la Asamblea, ¿cómo es que se da y cómo se detecta? Gracias, Carlos. Buenos días, amigas, amigos. Nosotros sorprendidos y naturalmente pues repudiando y condenando cualquier tipo de violencia más todavía en estos momentos en donde la gente necesita calma, necesita serenidad, necesita saber que el día domingo pues es un encuentro con la democracia el que va a darse y que de ninguna manera la adversidad política justifica el empleo de algunas medidas como las que ayer se detectaron en la Asamblea. Nosotros teníamos un Consejo de Administración Legislativa y en ese momento Gabriela, la presidenta, fue interrumpida por elementos de la escolta legislativa y de su seguridad directa. Allí le dieron esta noticia, ¿no?, de que se había presentado un paquete, aparentemente se trataba de un CD que le estaban haciendo llegar, estaba dirigido a la presidenta de la Asamblea y el momento en el que el personal de su despacho procedió a abrir para verificar de qué se trataba, pues encontraron lo que fue difundido, ¿no? Era un estuche vacío, una cajita de DVD vacía, y hay una serie de alambres y unas conexiones que, bueno, pues luego fueron determinadas por el Grupo de Intervención y Rescate, fueron revisadas por el GIR y se encontró que se trataba de un explosivo
de alguna capacidad, es decir, no era únicamente una detonación, el susto iba mucho más allá, podía ser inclusive, podía tener unas consecuencias tremendas. A buena hora esto pudo detenerse, pudo a tiempo pues revisarse, y creo que a todos nos deja una intranquilidad, una angustia, ¿sí? No pueden darse ese tipo de prácticas, peor todavía en un momento en el que el país entero pues lo que necesita es la serenidad, la calma de las próximas elecciones. Ahora, a ver, aquí hay dos cosas. La una de carácter logístico de seguridad y la otra en cuanto al tema de la política ecuatoriana. Comienzo con lo primero. Es decir, en la Asamblea Nacional no hay filtros como para detener esto, porque yo lo que estoy escuchando es que el personal de la presidenta de la Asamblea abrió y detecta esto, sí, y ahí entra el cuerpo de seguridad de la Asamblea. Es decir, ¿no debió haber sido al revés esto? Eso creemos. Además era un sobre que no tenía remitente, eso es lo extraño, cómo llegó hasta el mismo despacho, ¿sí? Un sobre que no tenía remitente y que ya al tocarle pues podías encontrar algo más que papeles, porque se trataba de una cajita de un DVD, ¿no? Sí es extraño, no ha habido un remitente, y por eso es que después de la denuncia que se ha presentado, de la intervención no solamente de la policía, sino ya de la Fiscalía, es que se está haciendo la investigación entre las personas que son las que generalmente entregan los paquetes en la Asamblea, para saber si desde allí podríamos tener alguna otra pista, alguna luz. Un hecho como este, vamos al otro tema, vamos al tema de la política. Un hecho como este, en medio de la campaña electoral, a pocos días de la fecha electoral, es decir, del día de la votación, ¿cómo uno lo interpreta? Son acciones... Porque una cosa es una campaña sucia, donde hay denuncias van, denuncias vienen, pero esto ya es distinto. ¿Cómo se lo interpreta? ¿Como un acto de desestabilización a la democracia ecuatoriana? Como actos de cobardes, Carlos, sencillamente de cobardes, de gente que no tiene pues la más mínima posibilidad de dar una pelea limpia, ¿sí? Una pelea con los votos, una pelea, una batalla que se tiene que librar en las urnas. Me parece que frente a eso pues siempre la democracia es la que presenta la alternativa, siempre es la democracia la que tiene que erigirse como la triunfadora, ¿sí? A través de las urnas es en donde la gente pues decide cuál es su destino, decide quiénes son sus representantes. Y estas que son prácticas que a buena hora han sido aisladas, desarticuladas e impedidas de que lleguen a su fin, son prácticas que, bueno, pueden estar presentes en unos y en otros procesos. No ha sido esta la regla, porque lo que se ha querido también es como aumentar la zozobra, probablemente para a partir del triunfo que tendrá Lenín Moreno el día domingo, pues instalar el mensaje del miedo, del fraude, de que algo ha sucedido con las ánforas, que el proceso electoral pues no ha estado limpio, no ha sido transparente. Yo creo que es hacia allá la campaña, ¿no? La articulación de este amedrentamiento con esta otra campaña de descalificarle al Consejo Nacional Electoral, que es el mismo que reconoció la victoria de los opositores en las elecciones seccionales del 2014. Entonces, es parte de esa misma La campaña se ha centrado fundamentalmente en los candidatos a las presidencias, y eso ha sido tradicional, así es decir, se centra en los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, porque ahí nacen las propuestas de los modelos de desarrollo del gobierno que llegue, pero no en la Asamblea Nacional. Y lo que se habla es que esta nueva asamblea ya no va a tener la mayoría que ustedes tuvieron en el 2013, que la obtuvieron con el voto popular en el 2013, y por tanto esta asamblea va a estar dispersa en términos de bloques, lo que va a obligar al próximo gobierno a negociar para hacer mayorías. ¿Eso le va a restar espacios de gobernabilidad al nuevo gobierno? Bueno, te digo, nosotros este trabajo, este periodo legislativo ha sido exitoso, y considero que es precisamente dado el número, las condiciones que a través de las votaciones del año 2013 nos dio el pueblo ecuatoriano, porque supo comparar entre lo que había sucedido cuando no tuvo el gobierno nacional la mayoría en el legislativo. Entonces, recuerdo que, por ejemplo, ley de servicio público, ley de educación superior, como no teníamos por nosotros mismos, por el bloque país, el número de votos suficientes, tuvieron que hacerse más allá de acercamientos que siempre son importantes, pero tuvieron que hacerse algunas concesiones a algunos legisladores para conseguir pues su apoyo a determinada ley. Eso no siempre es, primero eso le deja a la ley como distorsionada en muchísimos de los casos, y luego pues esas no son alianzas a más largo plazo, ¿no? Sino son pues del día a día, de lo móvil, ¿verdad? Entonces, después de esa experiencia fue el pueblo ecuatoriano el que en febrero del año 2013 nos dio 100 legisladores. Tal vez esa misma cifra
resulta complicada. Ojo, porque tenemos 10 años de gobierno, entonces es como natural una disminución en el número de legisladores. Sin embargo, vamos a tener una mayoría, y vamos a tener una mayoría sólida, fuerte, solvente. Pero ya no sería absoluta, dicen los expertos. Yo creo que sí vamos a tener, que llegaremos a tener cerca de 80 legisladores, y ese es ya pues un número que nos da a nosotros, a Alianza País, la fuerza suficiente como para emprender las leyes, no cualquier ley, las leyes que fueron propuestas en el programa de gobierno de nuestros candidatos. Pero una de las críticas, sin embargo, Rosana, es que se le ha hecho a la Asamblea Nacional y fundamentalmente al bloque mayoritario de Alianza País, es los procesos de debate de los proyectos de ley, el apresuramiento de aprobación de los proyectos de ley para luego entrar a corrección, y el otro tema tiene que ver con la fiscalización. Bueno, siempre las leyes, yo considero que las leyes pueden ser medidas como buenas o malas, Carlos, el momento en que se están aplicando. Mientras tanto, pues pueden quedarse... Mientras no lleguen a ser aplicadas, no sabemos qué tan beneficiosa resultó la ley o si efectivamente llegó a cubrir todo aquello que fue establecido en los considerandos. Entonces, tenemos leyes que son aprobadas, parecen perfectas, pero en el momento de la aplicación les encontramos cortas. Entonces, allí se hace inevitable una reforma. Ese es también un mecanismo de fiscalización, de darnos cuenta de que nuestro trabajo resultó insuficiente o de que la realidad le superó a la norma, porque la sociedad va muchísimo más rápido de lo que van las propias leyes. Entonces allí se hacen importantes las reformas, y creo que eso no tiene por qué ser cuestionado. Lo que debería ser cuestionado es que no estemos en la capacidad de reconocer este error y de no modificar lo que se tenga que componer. Y los mecanismos de fiscalización existentes, no me refiero a lo tratado ahorita, me refiero ya a la fiscalización de la gestión. Rosana Alvarado, concluiría que hay que modificar los mecanismos de fiscalización. Creo que tenemos, que la Asamblea ha tenido una propuesta fiscalizadora muy diferente de la que fue instalada en el Ecuador hace algunos años, Carlos. Si es que vamos a la fiscalización como únicamente el juicio político y cortarle la cabeza al ministro, entonces sencillamente los números son cero, ¿verdad? No ha habido ningún ministro sin cabeza después del juicio político de la Asamblea Nacional. Pero me parece que en cambio muy poco se ha dicho sobre toda la tarea fiscalizadora que es frente al incumplimiento de funciones que ha desarrollado la Asamblea Nacional. Hemos estado los pedidos de información son súper importantes. A partir de eso se pueden detectar algunos problemas en la aplicación de la política pública, de saber si el ministerio está acogiendo todo aquello a lo que estaba obligado por ley, de acuerdo a lo que la Asamblea había aprobado. La presentación de los ministros en la Asamblea Nacional tienen que rendir cuentas, no es como antes. Recordarás que cuando se dio la negociación de la base de Manta, por ejemplo, la instalación en pleno territorio nacional de tropas militares extranjeras, recuerda qué tipo de fiscalización desarrolló el extinto Congreso Nacional, qué tipo de fiscalización, qué cuentas dieron los ministros del canciller en ese momento frente a un tema tan sensible y que comprometía nuestra soberanía. Para que eso nunca más se vuelva a dar, no solo que la Constitución estableció una prohibición, sino que además de eso, los ministerios de Defensa Nacional, la Cancillería, periódicamente tienen que presentarse ante la Asamblea y decir qué es lo que están haciendo, cuáles son los resultados de su trabajo. Entonces, esa sí es una fiscalización que ha sido muchas veces, pues, objeto de invisibilización, no ha sido considerada siquiera, mientras no exista el juicio político como manera de chantajearle al Ejecutivo. Ahora, el tema de la lucha contra la corrupción no solo pasa por la fiscalización de la Asamblea, sino también por la acción de los distintos operadores de control y de justicia, evidentemente. Algo que se ha planteado en esta campaña es devolverle la posibilidad a la Fiscalía General del Estado de poder iniciar indagación previa sin necesidad del informe de Contraloría. ¿Está de acuerdo Rosana Alvarado con eso? Yo creo que puede ser necesario eso, que habría que revisar esta propuesta y ver si efectivamente eso ayudaría en un momento en donde pues la gente quiere tener respuestas más certeras sobre estos temas de corrupción. Sobre todo por el tema ciudadano, ¿no? Sí, yo creo que esas son medidas sobre las que debemos discutir otra vez. Creo que también hay que revisar algunas medidas que se están implementando en otros países. ¿Qué sucede? Más allá de que algún contratista, de que alguna empresa haya sido calificada por la Contraloría como contratista incumplido, ¿sí?
¿qué sucede más allá de eso? Pues hay quienes hablan de la muerte civil de muchísimas de las empresas precisamente incumplidas, de las empresas sobre las que haya una sentencia, que tengan ya una sentencia en donde se les encuentra una responsabilidad en delitos contra la administración pública. Pero más allá de eso, Carlos, porque a veces tenemos pues una memoria bastante diferenciadora entre lo que era la corrupción, que es la que ahora se denuncia, con lo que ha sido una corrupción que persistía en las entrañas del Ecuador. Y era cuando tenías legisladores que legislaban para unos bolsillos, para unos intereses, en contra de intereses nacionales. O era el país de la pureza, el país de la transparencia, el país que permitió que sus asambleístas, sus diputados, aprobaron la ley AGD, por ejemplo, o las disposiciones constitucionales que permitieron el más grande de los saqueos en la historia contemporánea del Ecuador a través del salvataje bancario. Entonces, esas han sido las grandes corrupciones que le han hecho daño al pueblo ecuatoriano. No disminuyo la responsabilidad de un hecho o de un acto corrupto, por supuesto, pero sin duda el impacto de los unos y de los otros también nos tiene que ayudar a mantener un discurso firme de combatir de donde provenga la corrupción. Y con esto termino. 60 intelectuales, si no me equivoco, en el Ecuador, diciendo apoyamos a Lenín Moreno. Parecería que los ojos de los intelectuales que vienen del progresismo latinoamericano y caribeño ven al Ecuador como un eje estratégico para que no se dé esto que dentro de los análisis ha dicho estaríamos llegando a un fin de ciclo. ¿Estaríamos llegando a ese fin de ciclo? ¿Y qué es lo que se juega el Ecuador este domingo 19 de febrero? Es muchísimo. No son solamente unas elecciones que marcan la continuidad, el darle raíces a la revolución ciudadana, el impedir que aquellos que ya gobernaron, que son el pasado, pues que ellos puedan retornar. El gobierno que torturaba, que reprimía y del que ahora pues su candidata pretende presentarse como la defensora de niños cuando su gobierno es el que todavía no da cuentas de qué es lo que sucedió con los guaguas Restrepo, por ejemplo, Carlos, ¿no? De otro lado, la bancocracia, la plutocracia, los que quieren retornar, el peligro de ser gobernados por unas élites económicas, que eso pone en riesgo a la democracia. Entonces, más allá de la decisión que a nivel país podemos asumir el día domingo y que le va a dar las raíces para continuar esta revolución, América Latina también tiene los ojos puestos en la decisión que nosotros tomemos el día domingo. Esto va a detener el retorno de yo creo, fuerzas oscuras del neoliberalismo que ya le fallaron a América Latina, que le fallaron a nuestros pueblos, que establecieron unas lógicas del gobierno a favor de las grandes transnacionales, de los grandes capitales, y que en cambio, de una manera tan torpe y tan grosera, acabaron con los derechos de los pueblos. Entonces, frente a esto, me parece que lo del día domingo, pues, le deja al Ecuador bajo la lupa para que en América Latina todos aquellos que estamos dispuestos a construir un proceso de integración, un proceso soberano, un proceso en donde los derechos fundamentales no lleguen a ser privatizados, como algún candidato propone, a través de una zona franca, en donde los procesos en los cuales pues el poder popular, el poder para nuestro pueblo pues pueda instalarse, pueda hacerse cada vez más fuerte. Esos son los temas que están en juego el día domingo, y por eso mismo el Ecuador es un referente en las decisiones que llegue a tomar. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa en funciones. Muchas gracias. Gracias, Carlos, encantada. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Sigan en la sintonía de su medio público, Ecuador TV. Es como un gran amor. Sabes que jamás podrías abandonarlo. Toda una vida juntos y seguirán juntos muchos años más. Porque eso que sientes por tu equipo no puede parar. Eso que sientes por el fútbol, nadie te lo puede quitar. Porque vivimos y respiramos fútbol. Te traemos el campeonato nacional por las señales de CNT TV al mejor precio. Contrata tu plan CNT TV y vive el campeonato nacional desde $9.99 más impuestos. Mi equipo, aquí te quiero ver. En CNT TV. Autorización 0256. CNE, Elecciones Generales 2017. Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran.
aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Quieres que crezcan con valores y tengan muchas oportunidades. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para los que vendrán. Con tu contribución, aportas al Ecuador del futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta. SRI le hace bien al país. Autorización 0264. CNE, Elecciones Generales 2017. Hoy en el equipo a las 13 horas, toda la actualidad deportiva la tendremos para ustedes. Novedades de la selección sub-17, las sedes del próximo sudamericano que empezará en territorio chileno. Además, las nuevas caras de la selección de mayores, los convocados por Gustavo Quinteros y sus versiones de cara al encuentro amistoso en este microciclo de trabajo a cumplirse la próxima semana. También la previa de la UEFA Europa League, la llegada de los equipos y la participación de los diferentes clubes en el segundo torneo de importancia en Europa. Todo esto y más hoy, 13 horas en el equipo por Ecuador TV. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Jueves 16 de febrero tenemos más noticias para compartir con ustedes. A esta hora saludamos con nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Vane, es un gusto saludarte. Arrancamos de inmediato con la información. El fortalecimiento en favor de las poblaciones fronterizas y la aprobación de acciones binacionales a ejecutarse en este año fueron los temas desarrollados en el 5º Gabinete Binacional entre Ecuador y Colombia. También los mandatarios se pronunciaron sobre el caso de la empresa brasileña Odebrecht. Con un fuerte apretón de manos que demostró la confraternidad entre los dos países, se dio inicio a las actividades del Gabinete Binacional Ecuador-Colombia. Juan Manuel Santos destacó los indicadores económicos y sociales de ambos países por los avances en los últimos años. Hemos venido aquí a ratificar nuestro compromiso con el Ecuador, con nuestros hermanos ecuatorianos. Tenemos visiones comunes, problemas comunes, desafíos comunes. Pero hemos encontrado en el presidente Correa, en su gobierno, un gran socio. Cada guerra que se cierra, pues, es una buena noticia para la humanidad entera. Y la historia, insisto, ya recoge que el artífice de esa paz eres tú. Es un gran orgullo recibirte. Seguido de esto, ambos mandatarios se trasladaron al Parque Histórico de Guayaquil, donde se inauguró este encuentro. Con el desarrollo de estos gabinetes, se inaugura una nueva forma de política pública a favor de las poblaciones que viven en zonas fronterizas, fortaleciendo asuntos bilaterales. Tenemos planes de acciones concretas contra la minería ilegal, contra el tráfico ilícito de hidrocarburos, por supuesto contra el narcotráfico y con los delitos migratorios. Vamos a seguir también fortaleciendo y facilitando el comercio y fortaleciendo un rubro que para los dos países es de gran importancia, que es el turismo. Ecuador tiene un potencial turístico inmenso, lo mismo que Colombia. Entonces, con el puente sobre el río Mataje y la continuación del eje vial en Colombia, pues tendremos un tercer eje binacional para unir a nuestros países. Toda la obra, el puente estará listo en mayo, pero el eje del lado colombiano estará listo el mes de diciembre del 2017, así que desde el 2018 tendremos un tercer eje vial de unidad entre Colombia y Ecuador. Con relación al caso Odebrecht, ambos mandatarios se pronunciaron. Suponiendo que Colombia y Perú tengan la lista definitiva, son los 12 países involucrados. Hay 10 países que no tienen lista definitiva, pero solo en Ecuador se está ocultando algo. Entonces, lamentablemente se ha politizado muchísimo esto, pero somos los que más deseamos conocer esa lista con los nombres
con las pruebas para sancionar estas corruptelas con todo el rigor de la ley. Colombia, la Fiscalía recibió una información, ya identificó quién recibió esa plata, tengo entendido que ya tiene la información sobre cómo se distribuyó esa plata y en el debido momento va a divulgar toda esa información después de acabar la investigación. Eso es lo que la Fiscalía me ha informado a mí. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. La Asamblea Nacional retomó las actividades tras la llegada al Parlamento de un proyecto de ley con carácter de económico urgente que plantea la reestructuración de deudas con la banca pública y cerrada en la crisis del 99. El fin del receso legislativo llegó antes de lo previsto, tras el envío del proyecto de ley que arribó desde Carondelet con el carácter de económico urgente. La recomendación es que se tramite en la Comisión de Régimen Económico. El proyecto propone la reprogramación de los pagos en el caso de los deudores de buena fe, por lo que se incluye una reforma a la ley previamente aprobada por el Parlamento en 2014. Es una ayuda, sí, un darle la mano a tantos deudores de buena fe que son también los perjudicados del salvataje bancario, ¿no? Las personas que tenían pequeñas deudas y que luego con el paso del tiempo estas se tornaron imposibles de cubrir. Los deudores de buena fe están a la espera de ver si sus observaciones fueron recogidas y de no ser así confían en ser escuchados en el seno de la comisión, que será la encargada de tramitar la normativa. Somos personas que estamos 18 años sin poder tener una libreta de ahorros, una cuenta corriente, impedidos de salir del país, no podemos producir. En el texto se incluye la condonación de pago de intereses para quienes tengan deudas con el extinto Banco de Fomento por hasta $20.000. Para el caso de los deudores del ex Banco de Fomento, que son pequeños agricultores, pescadores, son más de 31,000 personas. Pero además de el Consejo de Administración Legislativa calificará un par de proyectos de ley adicionales enviados por el Ejecutivo. Y también hay un proyecto de ley muy importante que es el establecimiento de los límites de la manga del cura. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Se acerca la hora cero. A pocos días de las elecciones, los candidatos a las diferentes dignidades realizan en varias provincias del país sus cierres de campaña electoral. El aspirante por Alianza País, Lenín Moreno, escogió el sur de Quito, donde miles de simpatizantes se dieron cita para respaldarlo. La Michelena en el sur de Quito estaba nutrida de simpatizantes de la lista 35 que desde temprano y pese al frío se agruparon para recibir a los candidatos encabezados por el presidenciable Lenín Moreno. Porque este es una lucha, le digo, de más de 40 años. Porque es un hombre de sociedad y de cultura. Los primeros en intervenir fueron los aspirantes a la Asamblea Nacional. Lo importante de estas elecciones es el tipo de país que construimos. Y el 19, una sola voz y mayoría parlamentaria. El cierre de campaña en Quito contó con la participación de artistas nacionales como Pueblo Nuevo y los músicos argentinos Piero y Víctor Heredia. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Ya entrada la noche se dio la intervención del aspirante a Carondelet, quien destacó los logros alcanzados en estos 10 años de gobierno. Esta revolución ya es una leyenda, así como lo fue la del Alfaro, así como lo fue la de Aquilema, así como lo fue la del 10 de agosto, la del 24 de mayo. Y se refirió al proyecto Toda una Vida, que ha sido su principal oferta de campaña. Corresponde construir un futuro más luminoso, un futuro mejor. Porque eso es lo loable en una revolución. Siempre avanzar, jamás retroceder, siempre que los pasos sean certeros. Cuestionó a los candidatos de oposición que dice representan al pasado. No se lo vamos a permitir. El pasado no volverá. El pasado no volverá nunca más. Y pidió a sus simpatizantes respaldar a la lista de candidatos a la Asamblea que lo acompañan. La alegría es votar todo, todito, 35, todito 35. El evento culminó con más música y un juego de luces que iluminó el sur capitalino. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en el encuentro de intelectuales y artistas por Ecuador y América Latina, Lenín Moreno recibió apoyo a su candidatura.
Fue un encuentro de poesía y música, de la canción comprometida con aquellos procesos que acompañaron y vencieron a las dictaduras latinoamericanas y caribeñas. Pero también fue una cita para recordar la historia, para reflexionar y analizar lo ocurrido con América Latina y sus hechos más recientes, como en Argentina, por ejemplo. Estamos en presencia de gente que es mentirosa, que ha lanzado una campaña de terrorismo mediático, Lenin, como yo no he visto nunca. Aquí se reconoció lo alcanzado en el gobierno de Rafael Correa. Casi 2 millones de personas han dejado de ser pobres durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero también se advirtió de lo que falta, de lo que se espera corregir y mejorar si el favor popular se deposita en el binomio de Alianza País. Nosotros dijimos que íbamos a acudir tantas y cuantas veces sea necesario a la opinión del pueblo cuando se presenten temas trascendentales que tratar. Moreno recibió de protagonistas del arte, la cultura e intelectualidad latinoamericana de izquierda un respaldo a su candidatura presidencial. Aquí estamos, en la lucha, en la pelea y deseando fervientemente que esa cultura popular se imponga definitivamente en la representación de los políticos que la merecen. Lo propio ocurrió con organizaciones de familiares de mujeres víctimas de feminicidio. Que se comprometa por los niños, que vea que necesitamos también ayuda. Trabajar juntas, estar con ustedes, prometerles que no se va a dejar ningún movimiento sin hacer para que esto no vuelva a pasar. Sectores que se suman a un apoyo que consideran determinante para alcanzar una sola vuelta el próximo domingo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Los aspirantes a la Asamblea Nacional, Wendy Vera y José Serrano, recorrieron el bloque 4 de Flor de Bastión en Guayaquil con el fin de recabar información para la implementación del plan Toda una Vida. En este sector, miles de personas se inscribieron en la misión Casa para Todos, que busca dotar de 325.000 viviendas gratuitas en 4 años de gobierno y de este modo generar fuentes de empleo en el área de la construcción. Mientras Jorge Glass, postulante a la reelección a la vicepresidencia, recorrió 2 sectores suburbanos de Guayaquil. Ahí explicó el programa de gobierno denominado Toda una Vida. La Ladrillera es un populoso sector suburbano de Guayaquil que nació hace 20 años en medio de múltiples y marcadas necesidades. No ha habido, como siempre le dice el presidente, la ciudad es exitosa, no se ha visto para acá. 15 años que no se ha visto cambio, hemos bajado lodo, el agua nos llega hasta la cintura. La visita de Jorge Glass Espinel, actual vicepresidente de la República y candidato a la reelección a esa misma dignidad por el Movimiento País, les sorprendió a todos. Cristina Tito percibe el bono Joaquín Gallegos Lara y fue una de las personas más interesadas en acercarse a Glass, sobre todo para agradecerle por el nuevo estilo de vida y oportunidades a las que tuvo acceso junto a su pequeño hijo discapacitado de 11 años de edad. Todos los días le doy gracias a Dios y si no fuera por el gran apoyo de los 240, pues no hubiese cambiado mi vida. Caminando en medio de calles enlodadas, ingresando a locales comerciales y acercándose a cada conductor, Jorge Glass explicó en detalle las propuestas de gobierno del plan denominado Para Toda una Vida. Un plano y esta maqueta representan a las casas de 2 y 3 dormitorios contempladas dentro del proyecto Casa para Todos, orientado a reducir en 4 años el déficit de viviendas a nivel nacional y generar así empleo directo. De las 325.000 casas, 191.000 casas aproximadamente serán sin costo para nuestro pueblo, para los que menos tienen. Recuerden el gran objetivo, que es erradicar la pobreza extrema en los próximos 4 años. Más temprano participó en entrevistas radiales en 2 emisoras de Guayaquil. En un tono más serio y enérgico, Glass aclaró que las acusaciones de corrupción, las cuales se lo pretende involucrar, obedecen a una estrategia de restauración conservadora. Ya lo vimos en Argentina, lo vimos en Brasil con un golpe de Estado parlamentario y es lo que tratan de hacer en otros países de América Latina y ahora en Ecuador. Yo diría que estamos librando la batalla final. Estas fueron parte de las actividades de la intensa agenda que Jorge Glass cumplió este miércoles en el penúltimo día de campaña electoral. César Eduarte, Ecuador TV. Guillermo Lasso, de la alianza Creo Suma, cerró su campaña en Quito, en la Tribuna del Sur. Lasso estuvo acompañado de su compañero de fórmula, Andrés Páez, y los candidatos asambleístas nacionales. El candidato a la presidencia reiteró su propuesta de generar 1 millón de empleos y además instó a quienes le apoyan a que aseguren su voto para así tratar de lograr una segunda vuelta electoral. Y el
aspirante presidencial del Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, cerró su campaña electoral la noche de este miércoles en Guayaquil. Lo hizo acompañado de su binomio Montserrat Bustamante y de los candidatos a la Asamblea Nacional y Parlamento Andino por los movimientos Centro Democrático y Unidad Popular. En su discurso, Moncayo anunció que de llegar a Carondelet ejecutará una lucha frontal contra la corrupción y fomentará el empleo en el agro nacional. La social cristiana Cintia Viteri encabezó una caravana motorizada en la provincia de Santa Elena. Previo a la movilización, Viteri ofreció entrevistas en medios de comunicación. Ahí manifestó su preocupación por la situación que viven los pescadores artesanales, a quienes ofreció incorporarlos al sistema de seguro social campesino y facilitarles líneas de crédito directo con la banca pública. Su cierre de campaña lo realizará hoy en la ciudad de Guayaquil. Los candidatos presidenciales comenzaron sus cierres de campaña. Se trata de los últimos acercamientos con los electores. Como ya es tradicional dentro de un proceso electoral, los candidatos presidenciales dejan a las ciudades con mayor densidad poblacional para los cierres de campaña. Eso, por ejemplo, hizo la social cristiana Cintia Viteri, quien la noche de este martes estuvo en el sur de Quito, exactamente en el sector del Pintado, para presentar por última vez sus propuestas electorales y, de paso, verificar el nivel de aceptación de la ciudadanía tras la etapa de campaña. La asistencia no fue masiva y la presencia de la lluvia terminó por ahuyentar a los simpatizantes de las listas 6. Vamos a poner orden en la casa. Eso se replicó en redes sociales, en donde la cuenta de Twitter de la candidata solo hizo una publicación con 2 fotos sobre el evento en Quito. Imágenes que marcan una notoria diferencia si se las compara con las publicadas en las cuentas del candidato de Alianza País, Lenín Moreno. Moreno estuvo en Cuenca. Una marcha fue el preámbulo para un mitin en la Plaza Otorongo, en pleno centro de la ciudad. Ahí, junto a los candidatos a la Asamblea por la provincia Suaya, recibieron el cariño de la gente. Llevar las escuelas de primera categoría cerca de las comunidades para que los niños no tengan que trasladarse mucho camino, pues. Similares imágenes habían sido captadas un día antes en la capital manabita, Portoviejo, en donde el presidenciable cerró su campaña con un masivo evento. A Alex Llanos, Ecuador TV. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, cuestionó las declaraciones del candidato Guillermo Lasso sobre un presunto fraude electoral. Pozo aclaró que la transparencia del proceso está garantizada. Doris Solís, candidata para asambleísta por Alianza País, criticó el accionar de Guillermo Lasso, postulante presidencial por el movimiento Creo, quien se refirió a un posible fraude electoral. Tenemos observadores internacionales de todos los organismos. Este es un proceso que cada vez se ha ido haciendo más transparente. Esta reacción se dio debido a una publicación en la cuenta personal de Twitter del candidato de derecha, en la cual se anunciaba la creación de un centro de control electoral. Cuidaremos los votos registrados a favor de la Alianza Creo 21 y Suma 23. No vamos a permitir el fraude electoral. Solamente los que se ven perdidos, como ha sido históricamente usual, empiezan a hablar de fraude. Por su parte, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, también cuestionó las declaraciones del banquero Lasso, pues según el funcionario, el hablar de desconfianza en el proceso es desconfiar de los propios ciudadanos. Han señalado efectivamente que van a generar un ejército electoral para el control electoral. Bienvenidos, que se acrediten en el Consejo Electoral y que participen. Mientras que la ciudadanía manifestó su malestar por la forma de ciertos candidatos de hacer política. Obviamente quienes de pronto propugnen, digan que es fraude y apelen al fraude, son las personas que van a perder. Que respete el pronunciamiento de la ciudadanía y que las autoridades electorales también hagan cumplir la función por lo que están. Tanto Pozo como Solís concuerdan en la transparencia del proceso. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En República Dominicana investigan el asesinato a tiros de un locutor de radio cuando realizaba un programa en vivo, mientras que una mujer de 64 años en España dio a luz a 2 bebés tras un proceso de fecundación in vitro. Tenemos aquí nuestro resumen de noticias del mundo para ustedes. En Argentina, la empresa perteneciente al Grupo Macri pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones que rechace el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín, quien la semana pasada calificó de abusiva la propuesta realizada por esta empresa y aceptada por el Estado Nacional sobre la deuda que ésta sostiene desde hace varios años y en la que se contempla la condonación de la deuda en un 98%. Conmoción en República Dominicana por el asesinato a tiros de un locutor y director de una emisora de radio mientras realizaba un programa en vivo. Hasta el momento, las autoridades no han identificado al hombre que entró a la estación y comenzó a disparar.
Qatar. Se intensifican las movilizaciones en Francia en rechazo a los abusos policiales después de la reciente violación de un joven afrodescendiente. Los violentos enfrentamientos dejan más de 100 detenidos. El presidente François Hollande visitó los suburbios y prometió justicia. Sin embargo, la ciudadanía amenaza con continuar en las calles. Durante la homilía de cada miércoles, el Papa Francisco insistió en que los pueblos indígenas deben darse un consentimiento para cualquier actividad económica que se realice en sus tierras ancestrales. Esto en referencia a los intentos del gobierno de Estados Unidos por avanzar en la construcción de un oleoducto valorado en $3.800 millones, pese a la oposición de tribus estadounidenses. Una mujer de 64 años tuvo mellizos en el Hospital Recoletas de Burgos, en España, tras ser sometida a una fecundación in vitro. Los bebés nacieron por cesárea programada en la semana 37 de gestación. 6 años atrás, esta mujer tuvo una niña, quien por falta de cuidados de su madre fue reclamada por el Estado. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana, 10 minutos, y de esta manera despedimos, Juan. Ya viene la comunidad con nuestros compañeros en Quito y Guayaquil. Noticias 7 volverá a las 13 horas con 45 minutos. Excelente jueves para todos.